Buenas noches. A continuación veremos el video donde desarrollamos el trabajo final para la asignatura de Teoría de las Telecomunicaciones 1 en la Universidad del Cauca, realizado por los estudiantes Joseph Garibello, Juan David Pilley Zambrano y Juliana Zúñiga, al ingeniero Juan Mateo Albán. Como ítems a desarrollar en el índice tenemos la introducción, la presentación de las dos situaciones planteadas, un análisis de resultado de ambas situaciones y finalmente unas conclusiones. Como introducción tenemos los dos escenarios planteados para solucionar utilizando los conceptos aprendidos durante el proceso de la asignatura. Como primer caso o primer escenario, tenemos una simulación de transmitir dos señales diferentes utilizando dos frecuencias licitadas para esto. En un segundo escenario, se solicita generar una estación de radio utilizando el micrófono y pudiendo transmitir a otro equipo. Todo esto mediante la implementación de bloques en la aplicación de GNU Radio. Como primera situación entonces se presenta la solicitud de tener que transmitir dos señales, en este caso un tren de impulsos rectangulares y una señal de dientes de sierra con características similares, que son de 10 Hz con una amplitud de 2 voltios y que no cuenten con nivel de C. Los canales licitados son de 200 a 600 Hz y el otro de 1000 a 1400 Hz. Para esto entonces vemos las dos señales generadas para poderlas transmitir. Para realizar este proceso entonces debemos poder filtrar cada una de ellas de forma que puedan entrar en el rango licitado. Para esto utilizamos un filtro pasabajos de 200 Hz de forma que el ancho no sobrepase el máximo establecido y luego debemos modular cada una de esas señales a cada una de esas frecuencias licitadas. Para esto, utilizamos cada uno de los puntos medios de esas frecuencias licitadas, como son los 400 Hz, entre los 200 y los 600, y 1200 para las en 1000 a 1400. Una vez realizado esto, podemos sumar ambas señales y del otro lado realizamos el proceso contrario para demodularla, multiplicando por la señal moduladora en cada una de esas frecuencias de corte de 400 y de 1200 Hz y luego filtrarlas para poder recuperar las señales. Dado el proceso de modulación, es necesario agregar un amplificador que las duplique de forma que puedan recuperarse al 100% las señales. Aquí alcanzamos a ver parte del proceso de los bloques para este proceso, pero veámoslos más de cerca en la aplicación de GNU Radio. Tal como se veían en la presentación anterior, vemos en la mano izquierda ambas señales, fuentes, que son el tren de pulsos cuadrados y el tren de dientes de sierra. Ambas pasan por un mismo filtro pasabajas de 200 Hz de forma que quepan en el ancho de banda establecido en cada uno de los canales licitados. Luego, esas señales son multiplicadas directamente por cada una de esas señales moduladoras a 1200 Hz y a 400 Hz para ser sumadas y transmitidas al otro lado. Una vez pasan, se demodulan utilizando exactamente las mismas señales que se modularon en las mismas frecuencias de 400 y 1200, se pasa por el filtro pasabajas como ya se había dicho y se multiplican por un valor constante de forma que logre duplicarlas para poderlas recuperar. Para poder visualizar estas señales se agregaron diferentes ventanas que permiten filtrar y ver exactamente las señales ya sea en frecuencia o en tiempo. Aquí vemos entonces cada una de esas diferentes señales. En este caso, aquí vemos la señal de pulsos rectangulares original y por otro lado la señal de dientes de sierra. Ahora logramos visualizar lo que es la señal de pulsos rectangulares de forma original en la parte de abajo y luego pasando por el filtro pasabajos hasta los 200 Hz. Está alrededor de los 200 Hz. Lo mismo pasa en el caso contrario para la señal de diente de sierra, donde se filtra también hasta los 200 Hz. Luego, cada una de esas señales es modulada a las diferentes frecuencias de los canales licitados. Aquí vemos la de dientes de sierra en rojo en los 400 Hz aproximadamente en el punto medio, comprendidos entre los 200 a los 600 Hz. Y la señal de pulsos rectangulares en 1200 Hz desde los 1000 hasta los 1400 aproximadamente.
la señal demodulada en la parte de abajo cuando se multiplica nuevamente por la señal coseno, utilizando exactamente el mismo valor que la moduló, y arriba la vemos ya demodulada y pasada por el filtro pasabajos de la misma amplitud. De igual forma, lo vemos para la de dientes de sierra. Adicionalmente podemos ver algunos intermedios, por ejemplo, la señal rectangular modulada del lado izquierdo antes de ser transmitida, lo mismo que la señal dientes de sierra. Aquí logramos ver lo que es la suma de las señales moduladas y arriba logramos ver lo que es la rectangular y la dientes de sierra demodulada después de multiplicarse por el coseno en cada una de las diferentes frecuencias. En la parte superior vemos las señales ya recuperadas después de ser demoduladas y pasadas por el filtro pasabajos. En el caso de la señal rectangular vemos que oscila entre los menos 5 a 5 voltios, lo que nos da una amplitud de 1, de forma igual que nos pasa con las de dientes de sierra. Como se mencionaba en la parte de visualización de los bloques, para poder tener la señal original hacía falta pasarla por un amplificador de forma que se recuperara la amplitud que tienen cada una de estas señales, que era una amplitud de 2. Visualizamos que se logra recuperar más o menos la señal, teniendo en cuenta que pasa por diferentes filtros y diferentes procesos que añaden ruido a las diferentes señales, tanto para la rectangular como para las dientes de sierra. Sin embargo, se logra visualizar que se logra recuperar la señal en al menos un 90%. Con las señales recuperadas, damos por cumplido el primer escenario. Para la nos indicaba realizar la modulación y demodulación de una estación de radio en vivo donde capta el sonido del micrófono a una tasa de muestreo de 16 kHz. Para transmitir esta señal de audio se ha concedido la licencia de espectro de 5 kHz a 11 kHz. Elegimos la modulación de radio AM, la cual es el tipo de radio más básico y popular, ya que puede sintonizar estaciones de radio en la banda de amplitud modulada y frecuencia modulada. Estas radios son portátiles y se utilizan comúnmente para escuchar programas de entrevistas, noticias u otros contenidos de radio. Se realizó la simulación en la cual se implementó el transmisor con modulación AM en un computador y el receptor en otro computador, en lugar de utilizar cualquier hardware real para la transmisión. Es así que la señal se envía a través de un socket al receptor de la otra computadora, el cual demodula la señal recibida. Esto con el fin de hacer una simulación más real a una estación de radio en vivo. Para la realización del transmisor, se tiene entonces un bloque de opciones, el cual identifica el nombre de archivo para el diagrama de flujo, un título y un autor. El bloque Qt GUI Range nos define el control de ganancia de audio, en este caso volumen, con un valor por defecto de 1.2 que inicie en 0, termine en 10 y tenga pasos de 0.1. Para el resto del diagrama de flujo se utiliza una tasa de muestreo de 256 kHz. Este valor se eligió para dar a la frecuencia portadora de 16 kHz 16 muestras por ciclo, es decir, 16.000 por 16. Tenemos entonces el bloque de variables donde se especifica el nombre, en este caso de la frecuencia de muestreo, que anteriormente explicada sería de 256.000. El bloque Audio Source, el cual se obtiene la entrada al micrófono que está definida por una frecuencia de muestreo configurada en 16 kHz. Para el nombre de este dispositivo se dejó en blanco para que tomara el nombre predeterminado del micrófono de la computadora. Para aumentar la frecuencia de muestreo se utiliza un bloque de repetición con un valor de interpolación de 16. Dado que AudioSync utiliza una frecuencia de muestreo de 16, lo que haremos es reducir o diezmar la frecuencia de muestreo entrante. Este bloque nos permite agregar muestras adicionales entre las muestras existentes. El valor del control del bloque Multiplicons nos indica la multiplicación de elemento a elemento entre la señal que ingresa y la constante que se especifica, o sea 1.2.
Para la creación de la señal AM, la señal portadora se multiplica por la señal audio más 1. La constante 1 lo que va a hacer es crear la portadora cuando no hay un audio presente. La señal portadora generada por el bloque Signal Source, debemos tener en cuenta que no hay correlación entre la frecuencia de muestreo de audio y la frecuencia de la señal portadora. Con una frecuencia de muestreo, que la tenemos acá, una frecuencia que es de 8 kHz, una amplitud que la dejamos en 0.5. El disipador de tiempo QT-GUI brinda una representación visual de la señal transmitida, en este caso 4096 puntos con 2 entradas. Para un transmisor de radio real, la salida del bloque ADCONS se alimentaría a un filtro de pasabajo y luego al hardware de radiofrecuencia. Por ahora se envía una toma de datos SYNC conectada a la sección del receptor. En este caso, la dirección sería del computador que se va a transmitir, que sería para nuestro caso 192.168.0.15 en este puerto indicado. Vamos entonces a ejecutar este archivo. Como podemos observar mientras estoy explicando el video, se van a generar los diferentes espectros. Tenemos entonces esta señal mensaje y la señal ya modulada. Como podemos ver, también se puede aumentar la amplitud, pero debemos tener en cuenta de no sobremodular, ya que puede distorsionar la señal y perder información. En la modulación AM, lo que tenemos es que mantiene su frecuencia fija y su fase también, y la señal moduladora modifica su amplitud, como podemos verlo. Tenemos entonces los diferentes espectros. Esto en el espectro de frecuencia de la señal moduladora banda base podemos ver que va desde 0 hasta una frecuencia máxima. Entonces, cuando multiplicamos esta señal por la portadora, lo que vamos a ver es que nos va a aparecer la misma cantidad de frecuencias que había alrededor de 0, ahora alrededor de la portadora, tanto las frecuencias positivas como negativas, pero también con una amplitud menor. Como vemos, estamos gastando parte de la energía de la modulación en información que está duplicada para tener una banda lateral inferior y una banda lateral superior. Ahora miraremos el demodulador, el cual consiste en los siguientes bloques. Tenemos entonces para recibir la señal por la fuente ZMQ con un portador de 16 kHz a una frecuencia de muestreo de 256 kHz, con su respectiva dirección mencionada ya en el transmisor. Tenemos un bloque variable, el cual nos define la frecuencia de muestreo en 256 kHz. Otro bloque, el cual nos define el factor de diezmado, dado que pues el audio sync utiliza una frecuencia de muestreo de 16 kHz. Entonces lo que haremos es reducir o diezmar la frecuencia de muestreo entrante en un factor de 16. Una vez pasamos esta señal, ingresamos aquí al filtro FIR de frecuencia, el cual nos realiza 3 funciones: la traducción de la frecuencia, el filtrado y el diezmado. En sus configuraciones encontramos una frecuencia central de 8000. El bloque de control automático de ganancia AGC ajusta la señal de entrada al nivel de referencia dado. Seguimos con el bloque Complex to Mag, el cual calcula la magnitud de muestras complejas que producen la señal de modulación original. Habíamos realizado la implementación con el filtro pasabanda, la cual pues filtra las señales entre las frecuencias de corte bajas y altas, con una frecuencia de corte baja de 5000 y alta de 11000. En este caso pues lo saltamos para poder tener una
señal ideal recibida, ya que con este filtro lo que nos ocasionaba era mucho ruido y mucha pérdida de la información. Seguimos entonces del complex to Mac al multiplicons, que lo que hará es multiplicar, en este caso, el volumen que tenemos acá. El valor del control de volumen se utiliza entonces como multiplicador. Tenemos el disipador de tiempo, UT, el cual nos va a brindar pues la representación ya visual de la señal en el tiempo, y pues ya tenemos, digamos, los otros en frecuencia. Por último, ya tenemos la señal recibida en audio con una configuración de 16 kHz. Para este caso, en este momento que grabamos el video, ya simulamos la estación, ya que se interponía el sonido del otro computador y este sonido. Entonces pues capturamos los datos. Entonces tenemos la señal en el dominio del tiempo ya recuperada, que más adelante ya mostraremos como tal el funcionamiento de ambos computadores. Entonces, bueno, para estos espectros lo que encontramos son las frecuencias de la señal, en este caso cuando se ajusta, cuando se filtra y se diezma. Esta es la señal que recibimos, como podemos haber visto para el transmisor. Cuando se realiza con la magnitud de muestras complejas y para un resultado de este espectro de frecuencia de esta señal recuperada. Entonces vamos ya a ver como tal el funcionamiento de la estación de radio, el cual tenemos en el otro computador la señal transmitida y aquí ya para receptor. Para la simulación de la estación en vivo, vamos a ejecutar el archivo y vamos a darle play al podcast para lograr escuchar en el receptor. Ahora vamos a escucharlo en el receptor. Una vez estando en el receptor, podemos mirar que el horario es el mismo. Vamos a ejecutar este archivo. Y vamos a encontrar el mismo podcast que estamos escuchando en el transmisor.